En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y del Ministerio Secretaría General de Gobierno, les damos una cordial bienvenida al Seminario Internacional Matrimonio Igualitario hacia la Igualdad de Derechos en Chile. En primer lugar, dejo con ustedes para dar un saludo de bienvenida al decano de nuestra facultad, doctor Juan Andrés Varas. Tengan todos ustedes muy buenos días. Quisiera iniciar estas palabras saludando en primer lugar a don Omar Jara, subsecretario general de Gobierno, a los seremis de Gobierno y de Justicia que nos acompañan. Por cierto, a nuestros invitados, y cuando digo nuestro, digo de la CGGOV y de la Universidad Austral, a nuestros invitados extranjeros, la doctora Marisa Herrera de la Universidad de Buenos Aires y el doctor Lawrence Levine de la University of California en Hastings. Y por cierto, un saludo de gratitud también a todos nuestros académicos que participan en este seminario internacional sobre matrimonio igualitario. Hay gente buena para escribir frases para el bronce, y uno de ellos fue el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, una de cuyas frases he estado recordando a propósito de este seminario. Dijo Pascal, los seres humanos tenemos una tendencia a rechazar, a negar siempre aquello que no comprendemos. Y claro, a la mayoría de las personas nos cuesta comprender la realidad que viven quienes no son heterosexuales, quienes viven una sexualidad hacia personas de su mismo sexo. Y por eso tenemos una tendencia, probablemente natural, pero eso no significa que sea buena, a negarlo y a rechazarlo. La cuestión del matrimonio homosexual es, pues, una cuestión de minorías. Y es precisamente por eso que es tan relevante, es precisamente por eso que es tan importante abordarla. Porque la democracia, como todos ustedes saben, no es solo el gobierno de las mayorías, es el gobierno de las mayorías y el respeto a ese coto vedado de los derechos fundamentales de las minorías, como ha dicho algún teórico del derecho. Es esa combinación de la regla de la mayoría con el respeto de los derechos fundamentales de la minoría lo que hace una democracia saludable y sana. Y la reflexión sobre cuáles deben ser los derechos que le reconocemos a las minorías es una discusión que, por lo tanto, hace parte no solamente de cuestiones fundamentales de justicia y de igualdad, sino que también de cuestiones fundamentales de participación y de democracia. Y es esa la razón por la cual la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, aquí en Valdivia, está extremadamente orgullosa y contenta de contar con un grupo de profesores que nos van a invitar a un camino de reflexión y de discusión y de debate sobre la cuestión del matrimonio homosexual o igualitario. Este debate es un debate además propicio porque es un debate que se da en sede prelegislativa. Es decir, estamos pensando antes de legislar, lo que es una novedad interesante, ¿no? En Chile, que solemos legislar sin pensar, ¿no? O sin pensar mucho, ¿no? Es extremadamente sano, ¿no? Que hagamos este ejercicio deliberativo, reflexivo, para llevar los resultados de este proceso, por un lado, hacia el Parlamento, y por otro lado hacia la ciudadanía que espera esa reflexión también de parte de nuestros poderes colegislativos. Sean ustedes en definitiva muy bienvenidos y quiero dejar con ustedes, o vas a locutear tú esta... Dejo yo al subsecretario, ¿no? Y dejo directamente con ustedes para evitar el locuteo de la periodista de Extensión, a don Omar Jara, subsecretario general de Gobierno, recientemente instalado en su cargo. Gracias a todos.
Hola, muy buenos días a todas y todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer la presentación. Quisiera en primer lugar decir dos cosas antes de leer un pequeño saludo que tenemos acá desde el Ministerio. Y tuve la oportunidad anoche de compartir un ratito con el decano y con los invitados extranjeros. Y nos decían anoche que era muy poco usual, ¿no? El día que nos tocó ayer en Valdivia, ¿no? Y bueno, hoy día nos tocó de nuevo el día extraordinario. O sea, no creo que no hay mejor espacio, miraba yo, mejor espacio para discutir, reflexionar sobre cualquier tema, en particular sobre lo que nos convoca hoy día, que es matrimonio igualitario, que un espacio como este. Yo creo que de verdad esta universidad es muy bella, ¿no? Yo recordaba con el Ceremi que está por ahí, con Marco le decía yo la primera vez que vine a Valdivia fue el año 85 o 84. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes en Valparaíso, y la primera reunión de dirigentes estudiantiles democráticamente elegidas se hizo en esta ciudad, no en esta universidad, porque antiguamente había una institución que se llamaba el IPB, que era el Instituto Profesional de Valdivia. Corríjanme ustedes si pertenece hoy día a la Universidad Austral o pertenece, sí pertenece a la universidad. Bueno, convocado en esa ocasión por un presidente de esa institución, que quizás dónde estará don Pablo, que nos invitó, y vinimos una delegación de Valparaíso y quedamos maravillados con Valdivia. Entonces mis recuerdos de Valdivia son espectaculares, y nos trajeron a conocer la Isla Teja y a conocer la Universidad Austral, y quedamos maravillados quienes veníamos de instituciones, yo en ese caso el Pedagógico Valparaíso, y otros que no conocíamos, que en Chile hubiera una universidad como esta aquí, este campo. Entonces, primero agradecer a Juan Andrés, ¿no? por darnos la oportunidad de debatir aquí, y de facilitarnos estas instalaciones espectaculares. Y en segundo lugar, voy a agradecer a la presencia también de Juan Quintana, que debe estar por ahí, no sé si está, que es el encargado de vinculación con el medio de la facultad. A Marcos, te quiero agradecer realmente la agenda que nos ha preparado. Es nuestro Ceremi de gobierno aquí en esta región. Alejandro Reyes, que es el Ceremi de Justicia, que no lo había saludado, así que lo saludo desde aquí, Ceremi, ¿no? Y un saludo muy especial a los que van a participar de este seminario. La semana pasada viernes pasado estuvimos en Arica, ¿no? En esta misma instancia, no en la universidad, sino en el Colegio de Abogados, en ese caso. Y la verdad de las cosas es que me tocó escuchar la intervención de una académica argentina también, ¿no? Tenía un apellido muy especial, no voy a acordar ahora, pero Kemelmacher, ¿no? Bueno, Aida Kemelmacher, que la verdad de las cosas es que nos dejó bien impresionados con su intervención, y fue un seminario muy enriquecedor. Hoy nos convoca una discusión del futuro proyecto de matrimonio igualitario que la presidenta Michelle Bachelet ha comprometido ingresar al Congreso dentro del primer semestre de 2017, vale decir, hasta junio del próximo año tenemos plazo para ingresar este proyecto. Un sello distintivo del mandato de nuestra presidenta es lograr la convergencia en el espacio democrático de distintas fuerzas sociales que promueven los cambios que este país requiere para hacer una tierra más grande, más justa, más inclusiva. Es por ello que el compromiso de este gobierno ha sido convocar a un debate abierto con participación amplia para la elaboración y posterior envío del proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Lo que nos decía el decano recién, es decir, un debate prelegislativo que en algunos casos se ha hecho apresuradamente, en otros casos no se ha hecho, y en este caso lo estamos haciendo con bastante tiempo. Recogiendo esa voluntad, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno se ha propuesto generar las instancias participativas que nos permitan discutir abiertamente con la sociedad civil el futuro proyecto de ley. Estamos realizando, como les contaba, 3 seminarios. Iniciamos en Arica la semana pasada. El lunes tuvimos nuestra sesión en Santiago
y este es el último evento de los seminarios programados. Esto porque creemos que la discusión se vuelve más abierta, más participativa, si se escucha también a las regiones, donde se pueden plantear los temas que nos involucran a todos y todas. Yo creo que aquí hay un nivel de participación interesante. Yo no estuve en el de Santiago, pero en Arica estuvimos más de 50 personas participando en el seminario. Construir un país más justo e igualitario es el fundamento de este futuro proyecto de ley, y la construcción de ese Chile debe hacerse de forma inclusiva. Valdivia va a marcar el cierre de esta etapa participativa, lo que nos llevará al Congreso con un proyecto de ley que fomente la igualdad de derechos para todos y todas. Y esa igualdad debe también extenderse a la forma en que hoy día construimos familia. La familia chilena se transforma rápida y profundamente, demandando para sí nuevas formas de relacionarse. Es nuestro deber como Estado acoger todas las formas de familia, reconociendo los mismos derechos a todas las opciones de vida posibles. Es también nuestro deber ser garantes de que todas y todas puedan alcanzar su felicidad, concretando, en fin, sus propios proyectos de vida. Creemos que consagrar la igualdad de derechos en el matrimonio es un paso ineludible hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. Si hoy nos encontramos discutiendo públicamente cómo alcanzar el matrimonio igualitario, es sobre todo gracias al importante papel que han representado y que han jugado las organizaciones de la sociedad civil que espero hoy nos acompañen. Es precisamente su fuerza, su coraje, el principal motor que hoy nos permite conversar y debatir acerca del matrimonio que sea igual para todos, a pesar, como bien saben ustedes, de la oposición de algunos pocos. Vaya para ustedes y en especial para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil por su labor y disposición de diálogo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi más sincero reconocimiento y agradecimiento. Quiero entregar también un especial agradecimiento a la Universidad Austral de Chile, quien en coorganización con nosotros ha puesto de todo de su parte, haciendo un esfuerzo encomiable para hacer que esta instancia sea fructífera y el debate y la reflexión sean muy potentes. Gracias al equipo también de esta Facultad de Ciencias Jurídicas. Así esperamos que muchos y muchas más se vayan sumando a esta tarea de más igualdad a todos nuestros hogares. Hoy es nuestro punto de partida. La invitación el día de hoy es a informarnos, a discutir sobre matrimonio igualitario, nutriéndonos de la experiencia que otros países han acumulado sobre esta materia, lo que nos facilitará sin duda hacer una introspección de nuestro propio ordenamiento jurídico, contrastar realidades y reflexionar respecto de cómo debemos seguir avanzando en este camino en aras de alcanzar la necesaria igualdad de derecho al momento de construir familia. Quiero cerrar agradeciendo la presencia de Marisa Herrera, de Laurence Levin, nuestros conferencistas extranjeros, que aceptaron, creo yo, gustosamente nuestra invitación. Y desearles a todos un excelente primer seminario. Agradezco también a los panelistas locales y les deseo un excelente seminario en este soleado día. Muchísimas gracias por estar acá y de verdad espero sinceramente que sea fructífero porque, lo decía el decano, pocas veces tenemos el tiempo para tener un prelegislativo como el que estamos teniendo respecto de este tema. Y yo creo que lo más importante es que aprovechemos estas instancias, aprovechemos el tiempo y tengamos efectivamente aportes sustantivos, en este caso, fíjense, desde las regiones, ¿no? Estamos descentralizando la discusión y a mí de verdad que eso me gusta. Yo soy de regiones, a pesar de que vivo a 100 kilómetros de Santiago, me considero de regiones. No todo se discute en el centro, no todo se resuelve o no todo se debiera resolver en Santiago. Así que aprovechar esta oportunidad y que sea una muy buena jornada. Buenos días. Bien, cerrada nuestra parte inaugural, invitamos entonces al primer panel a esta testera. Moderará la doctora Yanira Zúñiga. Invitamos entonces también a la doctora Marisa Herrera y al doctor Felipe Paredes. Por favor, adelante.
donde tú quieras. Sí, más al medio. Más centro. Son 40 y 20 minutos, ¿no? 40 para allá. Marisa. Uy, ¿se te cayó algo? Sí. Yo te recojo la mesa. No, tengo esto. ¿Tú no pones? Yo no tengo, no. ¿Sabes que tengo 40 minutos? Sí, me han dicho un poco más, pero lo voy haciendo más rápido. Bueno, no, perfecto. Yo te aviso. Dale, buenísimo. Bien, buenos días, gracias por su presencia. Vamos a dar inicio entonces al primer panel, que está compuesto de una conferencia y de una ponencia. En el caso de la conferencia, le corresponde el turno de palabra a la señora Marisa Herrera, que es doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesora de Derecho de Familia también de la Universidad de Buenos Aires. Y su conferencia tiene por título Reconocimiento del matrimonio igualitario en el derecho comparado, el caso argentino. Marisa dispondrá de unos 40 minutos y luego entonces hará uso de la palabra el profesor Felipe Paredes, que es doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, profesor de Derecho Constitucional de esta casa de estudios, y su ponencia lleva por título Jurisprudencia supranacional y comparada sobre matrimonio igualitario. Felipe tendrá 20 minutos y después de eso abrimos un turno de intervenciones y preguntas. Bien, le ofrezco la palabra entonces a Marisa. No, hablo... Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, hola a todas y a todos. Agradezco un montón la invitación. Nunca hablo de sentada, así que bueno, nada, no lo voy a hacer ahora por primera vez. Ya a esta altura uno no hace cambios. Bueno, agradezco un montón lo que tiene que ver con cambios, por lo menos en la estructura. Otros cambios tuvo que hacer mucho. Ya estaban preocupando. Obvio. Pero por lo menos algunas cosas sí. Básicamente mi idea es, bueno, agradezco mucho esta alianza que es muy interesante entre gobierno y academia. Me parece que siempre hemos tenido esa visión, digamos como estanca. Unos son políticos y otros son académicos. La academia es política y la política también tiene que tener academia, por lo cual me parece que es importante este tipo de eventos. Por lo cual agradezco y me parece que más todavía esta oportunidad. Mi idea es básicamente compartir juntos, rápido, 40 minutos, voy a hacerlo bien rápido, lo que tiene que ver con la experiencia argentina en matrimonio igualitario. Yo formé parte de la estrategia de matrimonio igualitario, por lo cual me caben las generales de la ley. En algún punto soy poco crítica por algunas cosas que vamos a ver después, y por otro, muchos de los problemas que tuvimos a la hora de redactar la ley después fueron modificados o recogidos en el nuevo Código Civil y Comercial, que también eso hay que tenerlo en cuenta. Primero vamos con esto. Moses Iturraspe, que viene del derecho privado, del más patrimonial, que uno dice, ¿qué tiene para aportar en estos temas? Y ha dicho algo tan interesante como hay personas, entre ellas hombres de derecho, yo diría hombres y mujeres, para quienes nada cambia, y se mantienen en ese pensamiento aun cuando se produzcan ante sus ojos las más grandes transformaciones. Es quizás una cuestión ideológica, una concepción sobre la vida. Pugnan por conservar el derecho que estudiaron al que juzgan clásico o tradicional y reniegan de todo afán innovador, juzgándolo peligroso o al menos innecesario. En el fondo, con su espíritu nostálgico, reniegan de la evolución del derecho, del progreso jurídico. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que acá hay algo con un punto de partida inicial y central a la hora de analizar matrimonio igualitario, entre otros temas, identidad de género, pluriparentalidad, otras cuestiones, que es esto de los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que esto es central. En este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar, porque el derecho siempre ha incluido a algunos pocos y ha excluido a muchos. Este tema de mayoría y minoría, de una visión de derechos humanos, es una clave y es la pieza fundamental. El matrimonio igualitario es un debate que se gana desde el ámbito de los derechos humanos, no del ámbito civil. Porque el ámbito civil lo que hace uno es, en todo caso, regularlo. ¿Cómo se puede regular desde el ámbito civil? Por las consecuencias jurídicas. Pero la gran lucha de receptarlo es una cuestión de derechos humanos. Y eso es clave, por lo cual, por eso la Corte Interamericana ha dicho mucho más de lo que uno cree en estos temas. Primero, hay que empezar a darse cuenta que nuestras realidades son mucho más complejas. Primero, la familia Ingalls, como si fuera divina y hermosa, como si ninguno tuviera ningún problema. Todos tenemos, en el buen sentido, problemas, y está buenísimo, forma parte de la vida. Por lo cual hablamos más de una modern family, de una familia mucho más compleja, de una familia, digamos, claramente, complejidad que esto también va de la mano de que vivimos una mayor cantidad de años. Y eso también tiene que ver con esta idea de que uno no forma una familia, uno puede formar durante su vida varias formas de familia.
Primero uno se va en pareja con alguien, no se casa como para probar, por lo cual forma una convivencia de pareja, diríamos en la Argentina, una unión convivencial. Después uno se casa, después o se divorcia porque forma parte también de elecciones, o alguien muere, ojalá que sea el otro y no uno, siempre uno lo dice por lo menos así. Y esto hace que también después uno forma pareja de nuevo, porque a mayor edad es entendible, porque además uno cambia mucho. Y eso implica que es entendible que la pareja que yo elegí a los 20 siga no siendo la pareja que sigue eligiendo a los 50 y todavía me quedan 30 años más. ¿Por qué? Porque uno va cambiando mucho a la luz de su vida, por el trabajo, por los amigos, por un montón de cosas, por lo cual es entendible que a lo mejor ambos no tengamos una compatibilidad. Yo siempre digo, es un padrazo, pero ya como pareja no funcionamos más. Esta cosa de empezar también a ser más ácidos a la hora de analizar las formas de familia y las relaciones de familia de hoy. Esto también que hablamos ya hoy, no como la madrastra o el padrastro en los cuentos infantiles de Cenicienta como algo bien malo. Es la pareja mía que vive con mis hijos, que no es el padre, pero tampoco es un alien negativo. Es un referente afectivo que también tiene que tener lugar. Por eso el Código Civil nuevo habla de las familias ensambladas, no de una visión negativa, sino también positiva. Esto es los tuyos, los míos y los nuestros. Hay que tener una cama más grande o un perro más chico, ¿no? Claramente algo habrá que repensar. E incluso parejas que no se casan. Esta idea también de por qué todo el mundo va al matrimonio, y uno dice, hay parejas que también no se casan. Y también la pregunta es, ¿al derecho le importa el afecto? Si le importa el afecto, haber pasado o no por el registro civil no puede ser la única variable para asignar o no derecho. En todo caso, la gran pregunta es qué igual y diferente es para haber pasado o no por el registro civil. Pero otra cosa es, hay un piso mínimo de derechos humanos básico, que pase o no por el registro civil, que hay que, digamos, que hay que concederle por este tema de este piso mínimo. Por lo cual, en este trajín de ir viendo formas de familia, acá también caen las familias homoparentales. Esto también tiene que ver con una, digamos, primero con una realidad social. Y segundo es, esto que decíamos, el derecho cuando no recepta o cuando no regula, invisibiliza y siempre termina perjudicando al más débil. Porque ya el fuerte por ser fuerte tiene un lugar distinto. El débil necesita de la ley para que lo repotencie. Por eso estas leyes terminan siendo leyes claramente pensadas en el más débil en un sentido mucho más complejo de lo que implica la debilidad por la invisibilización. El matrimonio igualitario en la Argentina ha sido una gran conquista, claramente presionada por las organizaciones sociales. Y esto también ha pasado lo mismo que pasa en Chile. De hecho, se han juntado las ONGs que tienen, digamos, de LGBTI, primero para el matrimonio igualitario y después para la identidad de género. Fue también entre ellos una, digamos, disputa que se hicieron interna por cual vamos primero, y ha sido una buena señal, primero por el matrimonio igualitario y después por la identidad de género. Vamos a ver también un poco cuál ha sido nuestra lucha o nuestro discurso en materia constitucional de derechos humanos para poder realmente ir a una ley de matrimonio igualitario. En primer punto, este principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué dicen siempre? Bueno, pero no es lo mismo hombre, hombre, mujer, mujer y hombre y mujer. El matrimonio es hombre y mujer. La pregunta es, ¿cuál es el elemento de género tan importante para no permitir el matrimonio? ¿Qué quiere decir? Antes uno decía, es cierto, no vemos el hombre que mujer, son distintos. Pero si yo le hubiera prohibido votar, la pregunta es, yo le estoy prohibiendo un derecho y el ser hombre y mujer no tiene incidencia para poder votar. ¿Cuáles son las incidencias de ser hombre y mujer que sean constitucionalmente válidas para negarte en un derecho? Y en esto el principio de igualdad es central porque yo no tengo un fundamento de peso objetivo, que no sea la discriminación misma, de decirte por qué no te permito el matrimonio. Por lo cual, acá este fue un principio básico, que ya la propia Corte Interamericana, en el famoso caso Atala Rifo contra Chile, a quien yo a Karen la adoro, digamos, tengo un vínculo con ella, en el sentido, la conozco ya hace años, y claramente ella siempre me dijo, mira Marisa, a mí me decían mucho, ¿cómo yo siendo jueza chilena voy a ir yo a mi propio país, ir a ponerlo en la hoguera de la Corte Interamericana? Pero dice, si yo misma, que conozco mis derechos, que sufrí la discriminación en persona, no voy yo y pongo el caso de la Corte Interamericana, ¿quién lo va a hacer? Es mi obligación conmigo misma y con la gente realmente meter el tema en la Corte Interamericana. Atala Rifo ha sido para América Latina un gran fallo, más allá del caso en sí, lo que ha implicado para Chile el caso Atala Rifo. Primero, la Convención Americana, primero dice la Corte, la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo. Ya que me está dando una manda obligada de la idea de pasar de familia singular en familias en plural. Y aparte dice, la orientación sexual es una categoría sospechosa, una fuerte sospecha de discriminación. Así como yo digo que es negro se va, así como el que yo digo que es judío se va, y nadie duda que discrimino por la raza y por la religión, exactamente igual lo digo el que es gay se va, porque esto es una discriminación.
es una categoría sospechosa. Y en este aspecto, la película que salió, digamos acá también, que muestra toda la historia de Atala Rifo, dice la Corte Interamericana agrega, el tribunal constata que en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos. Esta idea de no discriminación con libertad, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el derecho y los estados deben ayudar al avance social. De lo contrario, se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Se lo mandan los estados, básicamente, y por eso la ley de matrimonio igualitario fue una obligación del Estado en este sentido más amplio. ¿Qué decía? Bueno, está bien. Si ellos quieran, que se casen. Pero los hijos, la discriminación de los hijos, hace 30 años atrás, decir uno que era hijo de padres divorciados, era un estigma. Y a uno se le ocurrió prohibir el divorcio para que no haya. Justamente hoy ya no hay ese estigma, porque tuvimos que justamente pasar eso. Es cierto que las grandes transformaciones sociales siempre va a, digamos, a impactar mayor a este cambio. Uno dice, la primera mujer que votó, la primera mujer que fue abogada, seguramente la habrán mirado rara, pero tuvimos que tener de esas mujeres para hoy estar acá donde estamos. Entonces, en algún punto, siempre los grandes debates mucho más profundos va a tener este primer impacto que forma parte de las transformaciones sociales y culturales más de raíz. Por eso acá dice, ¿no? El argumento de que el principio del interés superior del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte considera que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un daño válido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan la existencia de discriminación social, es totalmente inadmisible legitimar esa discriminación con el supuesto argumento del interés superior del niño. Clarísimo. Y esto me va marcando una cancha, por decirlo así, a nivel futbolístico, que en eso compartimos todos, América Latina en realidad somos muy futboleros, en esta idea de decir, a mí me va marcando una cancha, pero cuando tengo que hacer un proyecto de ley, yo no puedo discriminar en materia de los hijos tampoco. Por eso la importancia del lenguaje, que en el Código Civil Nuevo y en la Ley de Matrimonio Igualitario no hablamos de madre y padre, hablamos de progenitores, no hablamos de esposa y esposo, hablamos de cónyuges. Porque el lenguaje te ayuda a crear un proyecto de ley, una ley que sea de base igualitaria desde el lenguaje. De hecho, también la misma Corte Interamericana cita un excelente fallo de la Corte de México. México es el primer país en América Latina donde su distrito federal tiene matrimonio igualitario. Lo que pasa es que a nivel país, Argentina fue el primero, en la región. Pero realmente donde se debatió primero fue en México, DF, que fue el que tiene matrimonio igualitario del 21 de diciembre del 2009. Y acá puso, no existe ninguna base para afirmar que los hogares o familias homoparentales poseen un factor anómalo que redunde directamente en una mala crianza. Quien crea lo contrario está obligado a mostrar evidencias de ello. Justamente categoría sospechosa, la carga de la prueba está en el otro, en decirme qué es, el por qué te digo que no. Ni el Procurador General de la República, ni nadie en el mundo ha presentado tales evidencias empíricas con estudios serios y metodológicamente bien fundados. La carga de la prueba está en quienes sostienen, prejuiciosamente, que una pareja homosexual no es igual o es peor para la salud y el bienestar de los menores que una pareja heterosexual. En realidad, quienes tienen esa creencia hacen una generalización inconsistente a partir de algún dato particular o anecdótico y lo elevan a una característica de todo un grupo social. Estas generalizaciones se llaman estereotipos y estos, a su vez, son la base cognitiva errónea de los prejuicios sociales y de la intolerancia. Clarísimo esto. Que por eso, ahora la Corte Interamericana, en un nuevo fallo, Duque contra Colombia, el 26 de febrero de este año, refuerza el principio de igualdad y no discriminación en lo que tiene que ver con la orientación sexual. Por eso, acá muy bien lo ha dicho Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. El matrimonio igualitario viene en esta idea de los prejuicios y hay que trabajar justamente con esta idea de los prejuicios, pero forma parte también de los avances sociales. Por eso vamos a ver que incluso no estamos solos en esto, porque si uno analiza esta buena idea de las alianzas legislativas, doctrinarias y también jurisprudenciales, Argentina tiene hoy matrimonio igualitario, porque tuvimos fallos que por nuestro sistema judicial, digamos jurídico, tenemos el control de constitucionalidad difuso. Cada juez puede que tenga inconstitucionalidad de una norma. Como hemos tenido jueces activistas que dijeron, es inconstitucional el ser hombre y mujer para casarse, yo tengo un caso y una pareja que se casó. Por lo cual ya ahí empieza a tener, tengo un caso acá, tengo un caso acá, tengo otro acá, ¿por qué a este le niego y a este no? Y empiezo a ver las desigualdades internas. Y esto nos ayudó mucho en la estrategia después legislativa de que presione a una ley.
Miren cómo esto fuimos en alianza, lo jurisprudencial con lo académico de derechos humanos, más también con la ley. Digamos. También en eso hay alianzas, tiene solo lo jurídico, solo la legislación. Acá el mapa, digamos, se va complejizando, se van sumando cada vez más cantidad de países. Básicamente empezó Holanda y ahora estamos también, en 2017 empieza Finlandia. Y también tenemos aquellos países que lo han tenido por presión jurisprudencial. Básicamente Brasil, Colombia, Irlanda desde el 2015. Yo también ayuda para ir viendo que cada vez somos más países los que tenemos matrimonio igualitario. Un proyecto que también está del gobierno de Taiwánés. El matrimonio igualitario ya entrando en la Argentina y el impacto que tiene, las consecuencias jurídicas que eso implica, ha sido ganado claramente por los movimientos sociales, eso no hay duda alguno, y también por un fuerte apoyo político. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay ciertos debates que se dan en ciertos contextos políticos. El matrimonio igualitario se dio en Argentina durante el gobierno de Néstor y Cristina. De Néstor primero y de Cristina después. También se dio el matrimonio igualitario en Uruguay, se dio durante el gobierno de Pepe Mujica. Y en Brasil se dio durante el gobierno de Dilma Rousseff. También hay que tener en cuenta que en algún punto hay contextos políticos más abiertos, más permeables a este tipo también de derechos. En esto me parece que este principio, y acá hay un debate clave que hemos tenido. Bueno, pero si tienen la unión civil, si tienen la unión de hecho, ¿por qué quieren el matrimonio? Nosotros dijimos siempre, a iguales derechos el mismo nombre, porque también el nombre te reconoce o te pone en un lugar de segunda. Y la mejor explicación para mí ha sido, y acá dice este chiste, ¿no? Está Argentina, primer país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio gay. El logro más impresionante del colectivo gay es que la idea de casarse ya se ha vuelto algo progre. Es cierto, que no quiere decir que todas las parejas gays se quieran casar, pero acá es el acceso, la posibilidad de hacerlo, y esa es la idea de igualdad. Y por eso mismo, la mejor respuesta para mí a por qué es el matrimonio igualitario y no otra cosa, y por qué el mismo nombre, justamente está dado en esta escritora argentina, Claudia Piñero, que le publican en La Nación, que es el diario que estuvo siempre en contra, digamos, del matrimonio igualitario, justamente antes del debate, esta carta de lectores, porque era amigo de un periodista, por eso logró que se la publicaran acá. Se llama Los dueños de la palabra. Estimado director de la Real Academia Española, me dirijo a usted porque supongo que debe ser la persona indicada para responder a una duda que en estos últimos tiempos se ha convertido para mí una verdadera obsesión. ¿Quién es el dueño de las palabras? Esa es mi pregunta. Tal vez le parezca a usted tonto o ingenuo o inútil, pero hoy es ineludible. Y luego, otras preguntas que aparecen por añadidura. ¿Se paga por ser dueño de una palabra? ¿Se compran las palabras? ¿Se venden? ¿Se apropian luego de una guerra, una invasión, una simple batalla? ¿Existe título de propiedad de las palabras como existe con las escrituras por un bien inmueble? Estimo que usted no es ese dueño que busco, porque de lo que usted se ocupa, el organismo que usted dirige, es de tomar las palabras que todos usamos, definirlas, decir qué significan, qué nombran y tomar los cambios que los usos y costumbres van imprimiendo en ellas. Sin embargo, ya que es el material con el que usted trabaja, estoy segura de que no habrá persona más indicada para orientarme en la búsqueda de ese dueño si es que existe. Como usted sabe, las palabras nombran la realidad, nombran todo lo que existe, sea tangible como una mesa o intangible como un sueño. Pero hay caminos de ida y vuelta, porque al nombrar, las palabras también construyen la realidad. O la niegan. Por ejemplo, si alguien con el poder suficiente se apropiara de la palabra casa y solo dejara que llame con ese nombre a las construcciones de 3 ambientes con 2 baños y patio al fondo, todas las otras casas serían negadas como realidad o no les quedaría más remedio que ser nombradas de otra manera o desaparecer. Lo que no puede nombrarse con la palabra que corresponde se niega, se ignora y desaparece. Quien nos niega el uso de una palabra, nos niega también la existencia de lo que esa palabra nombra. Y si esa palabra nos nombra a nosotros, entonces quien se apropió de ella nos reduce a lo que no existe. Ahora bien, ni yo ni nadie tenemos problema con la palabra casa. Pero imagine usted que alguien se apropiara de la palabra amor y definiera que puede nombrarse así: madre, justicia, dignidad, niño, sano, cultura, natural, esta idea de la naturaleza entre comillas y puesta en crisis, o felicidad. Bueno, señor director, en mi país ha habido una apropiación de la palabra. Alguien que es dueño de la palabra matrimonio, que puede decir que es un matrimonio y que no. Y no es una cuestión legal como nos quieren hacer creer, porque las leyes, señor director, son una construcción teórica, un acuerdo entre los hombres, y a quien lo dude le sugiero como lectura no el derecho romano ni la historia del derecho, sino el malestar en la cultura de Sigmund Freud. Las leyes como construcción teórica del hombre en su tiempo se modifican. Si no fuera así, en mi país seguiríamos sin votar las mujeres, no habría divorcios y los hijos extramatrimoniales no tendrían los mismos derechos que los que nacieron dentro de un matrimonio. Las leyes pueden modificarse y eso lo sabe más que ningún otro quienes lo niegan. Por eso la verdadera batalla no está allí, sino en la propiedad de la palabra. La palabra matrimonio hoy está en tránsito. Durante mucho tiempo alcanzaba con que nombrara solo un hombre y una mujer
que deciden unirse legalmente. Hoy ya no. Las palabras son materia viva. Si solo se nombra ese vínculo, hombre y mujer, estaríamos negando la existencia de algo que existe. Si la palabra matrimonio solo nombrara el vínculo heterosexual, ¿cómo llamaría yo el vínculo de años entre mis amigos Mauro y Andrés y entre mis amigas María y Vanessa? Yo quiero esa palabra para nombrarlos porque ellos son mucho más que otros matrimonios que conozco. Mucho más que otros matrimonios que no quieren revisar el uso de la palabra, porque lo que se caería es el vínculo que sostienen con alfileres. Porque hacerlo los pondría frente a un espejo donde no se quieren ver. Lo que se arrogan la propiedad de la palabra dicen, bueno, que sean, que vivan juntos si quieren, pero que usen otro nombre. Y no es ingenuo ni ilegal lo que plantean, es ontológico. Saben que negar la palabra, negarles ser nombrados, es negar la existencia misma. Un método que viene de los campos de concentración y de los centros clandestinos de detención, donde se llamaba a las personas privadas de su libertad por un número, donde no había que nombrarlos porque el objetivo era que desaparecieran. Estimado señor, no quiero robarle más de su precioso tiempo, pero sé que a usted como a mí nos importan las palabras, su uso y las batallas que se libran en su nombre. Quiero discutir con quien diga ser el dueño de esta palabra, librar batalla. Por los amigos a los que hoy no me dejan nombrar, pero también por mí, por mis hijos y sus amigos, por la memoria de mis padres y por todos los otros innombrables que aún hoy niegan nuestra sociedad, esa que construimos entre todos. Yo creo que esta es la mejor síntesis de por qué la lucha es por el matrimonio igualitario, por el matrimonio y esa palabra con la significancia y con la fuerza que tiene a nivel cultural. Ahora sí entramos al debate más de carácter legislativo y las consecuencias que hemos tenido al regular el matrimonio igualitario. Acá tenemos, primero, la ley de matrimonio igualitario te pone en tela de juicio y en crisis un código heteronormativo. Lo que pasa es que el tema es, las piezas se acomodan después. Y eso es importante empezar, digamos. Por eso el código, digamos, yo siempre digo, el Código Civil argentino ya estaba en muchos proyectos de ley. Pero yo creo que el matrimonio igualitario fue el puntapié final para que la pelota entre al arco, para que realmente haya un nuevo Código Civil, porque ya no se sostenía más un código heteronormativo. Y claramente tiene términos terminológicos, cónyuges, progenitores, y acá el gran debate ¿cuál fue? La filiación. ¿Por qué? Todo el mundo creía que el debate iba a ser por la adopción, pero la adopción te lo sigue dando los jueces en la Argentina, por lo cual los jueces siguen siendo prejuiciosos y no dan adopciones a parejas del mismo sexo. El tema no era la adopción, el tema es en la práctica, las técnicas de reproducción humana asistida. Porque la gran cantidad de chicos que tengo hoy que están en el marco de una pareja del mismo sexo son de técnicas de reproducción asistida. Que supuestamente ellas decían que querían ser madres solas, iban al centro médico, se inseminaban con donante anónimo y claramente ya tenían una pareja mujer, por lo cual el chico nace en el marco de una pareja de mujeres. Y no hay por cosa para los chicos, no puede construir un vínculo jurídico porque la otra persona está invisibilizada jurídicamente con quien vive. Y es eso justamente el impacto y la fuerza de la realidad. Y tenemos, para mí este es el mejor artículo que tenemos de la ley de matrimonio igualitario, el último artículo o artículo de cierre, que dice, los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones. Ninguna norma del ordenamiento jurídico puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, sean parejas de distinto sexo o igual sexo. Por lo cual, lo que me quedó sin regular, siempre tengo que interpretarlo en los principios de igualdad. Yo, Marisa, casada con un tipo, con un hombre, se presume la paternidad del marido de la madre. Yo, Marisa, casada con una mujer, se presume la comaternidad. Porque por el principio de igualdad de los hijos, no puedo discriminar y que un chico tenga dos vínculos y otro tenga uno. Por el principio de igualdad de los chicos, no puedo perjudicar a los hijos. Por lo cual, de última, siempre tengo este artículo como base, que es el artículo de cierre de interpretación que me permite siempre el principio de igualdad. Es el mismo artículo que reproducimos en el nuevo Código Civil. El 402 del Código Civil Nuevo de Argentina tiene justamente esta última parte, para que si alguna duda queda, aunque sea un código de igualdad, cualquier cosa que quede, siempre tengo este artículo como cierre. ¿Qué pasó con la filiación? Claro, la pregunta dice, yo, Marisa, casada con un tipo, es obvio que puedo quedar embarazada de él, porque es filiación biológica. Ahora, yo, Marisa, casada con una mujer, es obvio que no. Ahora, ¿qué pasa? Como no regulábamos las técnicas de reproducción, no nos quedaba otra que aplicar a filiación por técnicas de reproducción los casos de filiación biológica. Digamos, los casos que había antes del Código Civil nuevo, que ya regula técnicas de reproducción, los casos anteriores, los casos de dos mujeres eran casos de técnicas de reproducción. Lo que pasa es que no está regulado. ¿Qué le aplicaba? No me quedaba otra que la filiación más parecida era la filiación biológica. Y le hacía presumir también la paternidad o la comaternidad. Acá
hay que entender bien por qué nosotros regulamos técnicas de reproducción, y eso es importantísimo. Porque hay que diferenciar identidad genética de biológica de voluntaria. Yo, Marisa, tengo relaciones con un señor, lo genético, lo biológico y lo voluntario está en la misma persona. Biológicamente es nuestro, yo lo llevo, genéticamente tiene el material de los dos, y voluntariamente ambos queremos ser padres. Yo, Marisa, voy a adopción, y lo genético biológico está en la familia de origen, y lo voluntario en la familia adoptiva, los que los quieren adoptar. Por lo cual también tengo dividido y bien especificado esto. Ahora, en técnicas de reproducción la cuestión puede ser más compleja. Yo, Marisa, voy a ovodonación porque no tengo óvulos buenos. Voy a semen donado porque mi marido no tiene semen bueno. Y la pregunta es, genéticamente no tiene nada de los otros. Biológicamente yo lo llevo. Y voluntariamente ambos queremos ser padres. Me van siguiendo un poco, pues es más bien complejo. La pregunta es, ¿cómo regulo esto? Y no lo puedo regular igual que la filiación biológica, pues son dos cosas distintas. Por eso, con el nuevo Código Civil, el eje central de técnicas de reproducción es la voluntad procreacional, tenga o no tenga material genético de la persona. ¿Qué quiero decir? Yo, Marisa, casado con un tipo, él no tiene semen bueno, ¿voy a donante anónimo? El padre no es el donante, es mi marido. ¿Por qué? Porque él presta la voluntad y el consentimiento informado. Por eso no nos puede pasar, como pasó en Paraguay, una pareja casada, él no tiene semen bueno, va a donante, tiene mellicitos, pasan 2 años, señor juez, impugnación de paternidad. Haga el ADN, yo no soy el padre. No, espere. No, usted venga, vino el médico como principal testigo, él vino acá, siempre supo que no tenía material genético, fue a donante, la acompañó, se hizo cargo, tiene identidad dinámica, No venga ahora, porque no es lo mismo filiación biológica que técnicas de reproducción. Por eso también las técnicas de reproducción es otro elemento más que va a venir también, que trae, ¿por qué? Porque el matrimonio igualitario blanquea que el vínculo con los hijos viene general de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué tuvimos? Claro, ¿qué pusimos nosotros en la ley? ¿No? En el proyecto, en la ley de matrimonio igualitario. En el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, o sea, ¿cómo se escriben los chicos? El nombre y apellido de la madre y su cónyuge. Porque decirle y la comadre era un concepto fuerte. Dábamos muchos debates con el matrimonio igualitario. En cambio, y su cónyuge pasaba como más un concepto conocido. La pregunta es, ¿qué implicaba? Nace el primer chico de matrimonio igualitario, era una pareja de lesbiana, cae el matrimonio igualitario, ella estaba embarazada por técnicas de reproducción, ellas se casan con el matrimonio igualitario y Vicente nace el 8 de agosto, nuestro matrimonio igualitario es del 15 de julio del 2010. Por lo cual, él nace, el 4 de agosto, el chico nace, le marcó un matrimonio de 2 mujeres. La pregunta es, ¿cómo se inscribe este chico nacido de 2 mujeres? El del registro de la ciudad de Buenos Aires se quería matar, dijo, ¿por qué me quedó a mí primero, el primer caso, no? ¿Qué hizo el señor? El señor era además, a mi gusto, un gay reprimido, por lo cual para mí son los peores, porque justamente era el que nos hizo la vida imposible. Yo trabajo en una ONG en 100% de diversidad y derechos, por lo cual conozco toda la cocina. Entonces, Vicente nace, hijo de Cecilia, la que lo parió, digamos, ¿no? DNI tanto, y el detachado, Verónica, cónyuge de la madre. Cuando las chicas me vienen con esta partida, le digo, chicas, esta partida está mal. ¿Cómo tienen que medirla? Ponerle al lado la partida heterosexual, por el principio de igualdad. Vos en la partida de mis hijos no tengo ningún detachado y tampoco te aclaran que está casada la mujer, porque nosotros en esta partida no puede salir si estamos o no casados por el principio de no discriminación. Esta partida está mal. Marisa, vos callate, no digas nada, porque a mí esta partida me sirve para ponerlo en la obra social, me sirve en el colegio, me sirve... Chicas, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque Verónica se llega a morir y yo quiero saber si el juez de sucesorio va a reconocer o no a Vicente como heredero. Porque Vicente como hijo excluye en la Argentina a los padres de Verónica. Tengo un problema, chicas. No, Marisa, no digamos nada. Pasa un año, me llaman, tenías razón. ¿Por qué? Porque tienen el problema de que Argentina saca el DNI 0 gratuito y Randazzo, que era el ministro anterior, me dice, Marisa, yo no puedo darle el DNI a las dos porque tengo un detachado, soy funcionario público. ¿Qué me quiere decir el detachado? No a pelearte con el registro civil. Fui a pelearme y saben que yo a esta altura ya tengo atrás una piel de amianto, ¿no? Le digo, mira, muy simple, tengo todos los argumentos jurídicos y constitucionales. Vos no me permitís y no me escribís bien a estos chicos, vamos, los 503 pibes que tengo sin inscripción, más mis hijos, a dormir a la puerta del registro civil. Me dijo, Marisa, por favor, te pido, no vengan a dormir, ya lo sacamos. Por lo cual, así se consiguió la igualdad.
Y así son las luchas. Y por eso sacamos esta resolución. Se resuelve instruir a la Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas para que en lo sucesivo admita y proceda a la inscripción de niños cuyos progenitores resulten ser del mismo sexo respetando los términos de la ley de matrimonio igualitario, evitando adicionar constancias lesivas, discriminatorias o equiparando las mismas sin establecer diferencias entre las partidas de niños y niñas por sus progenitores. Las partidas hoy son iguales, con la diferencia que en una es un hombre y una mujer, una mujer y una mujer, punto. Hombre, baja gestación por sustitución, alquiler de vientre, un tema que no voy a tocar acá, pero Argentina ya tiene 14 fallos a favor, digo, para decirlo así rápido. Código Civil y Comercial, ¿qué decimos nosotros del nuevo Código Civil? Primero, regulamos las técnicas de reproducción como una tercera causa fuente filial. Ponemos, la igualdad de efectos de la filiación puede tener lugar por naturaleza, por técnicas de reproducción o por adopción. Y agregamos, ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. ¿Por qué? Porque quisimos dejar bien en claro que las parejas de lesbianas que van a donante, el padre no es el donante, solo una comaternidad. Pero que hemos tenido casos de triple filiación. ¿Por qué? Porque tenemos los casos de las parejas de lesbianas casadas donde él no quiere ser donante, quiere ser padre. Porque las parejas de lesbianas no tienen un problema de infertilidad estructural de salud. Por lo cual, ellas se pueden inseminar con práctica casera, como se llama, con una jeringa. Y él quiere ser padre, por lo cual él va al año a reconocer. El de registro civil dice, no, tengo ya ocupado los 2 casilleros. No, súmeme. No lo puedo sumar. Desplace a uno y usted sume. No quiero desplazar a nadie. Por lo cual, acá tenemos el primer caso en la Argentina, por el principio de igualdad y de identidad y todo, que le reconoce la triple filiación. Y ahora tenemos este nuevo caso, que ella con nuevo código, digo, a ver, esta es la vida de la gente. Yo tengo estos conflictos. Y yo jurídicamente digo que es lo mejor para la gente. En este caso, no estoy lleno de triple filiación. Tengo 3 casos en la Argentina nada más. El tema es que el derecho está para todos. Y cuanto más, mejor. Entonces, en este caso, ¿cómo es el caso? Son 3. Ella fue, con el del medio, fueron primaria, secundaria y universidad juntos. Fueron pareja 5 años. Se separan, sale del placar, él forma pareja con el de más allá. Ella se va a estudiar un máster a Londres, vuelve, se le pasa el reloj biológico y dice, yo quiero tener un hijo, pero no sola. Con lo que implica tener un hijo sola. Ellos dicen, entonces queremos tener un hijo. Tengamos los 3 un hijo. Se llama Antonia. ¿Qué hacen? Con el nuevo Código Civil van a técnicas de reproducción. Con el nuevo Código Civil, lo que vale para la filiación, ¿qué es? Quien presta el consentimiento y la voluntad procreacional, con independencia de que haya o no aportado el material genético. El haber aportado o no, o ir a donante, implica para la filiación el derecho a conocer los orígenes, pero no vínculo filial. Ellos 3 firmaron su consentimiento informado y van al registro civil y dicen, tenemos acá los 3 consentimientos informados. ¿A quién le inscribiste? ¿A Teti haces? 2 tenés que poner. ¿Cómo haces para poner 2? Por lo cual, eso se judicializó a los fines de que ellos 2 sean incluidos en la partida. Porque esta chica Antonia vive hoy con ellos 3. Más allá de esto, el Código Civil nuevo, ¿qué hace? Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o la cónyuge, los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad de matrimonio. Esta presunción no rige para técnicas de reproducción, porque en técnicas de reproducción lo que me importa es quién prestó el consentimiento, estén casados o no estén casados. Por eso el Código Civil lo que hace es 2 elementos centrales. El consentimiento informado como un elemento base, que tiene que ser por escrito, y además que puede ser encima revocable. ¿Por qué? Yo, Marisa, casado con un tipo, presto el consentimiento para técnicas de reproducción. No funciona la primera vez que se transfiere, que en general pasa eso. Pasa un año y medio, me separo. ¿Y qué pasa si el otro no quiere seguir adelante con la técnica de reproducción? Tengo otro gran tema como la revocación. Hay que tener un consentimiento informado actual, que nos pasa igual con adopción. Si yo me inscribo para adoptar y me llaman dentro de 4 años y justo tengo un cáncer, no me van a encajar igual al chico si yo estoy re mal. Por lo cual, claramente la voluntad actual es un elemento central en pos del interés superior del niño. Por eso, el consentimiento se puede revocar. Y además, justamente implica la exteriorización de esta voluntad procreacional, del querer ser padre. Claro, Argentina tiene otro plus, es la identidad de género. Donde yo, Marisa, que me cambie el género porque me siento un hombre, en general no voy a estar vestida así porque uno también tiene toda una, culturalmente se siente de otro género,
Y como no hace falta que me opere, puedo quedar embarazado. Este chico tiene un padre, no una madre, jurídicamente hablando. Por lo cual, en el nuevo Código Civil Argentina que pone, los nacidos por las técnicas de reproducción son hijos de quien dé a luz, no de la mujer que da a luz. ¿Me van siguiendo? No importa esto. El 99,99% de las mujeres de quien da luz son mujeres, jurídicamente hablando. El tema es la importancia de regular en igualdad. No hay que tenerle miedo a esto, porque Argentina no cambió su esquema, no está en el colapso, por lo menos no por el Código Civil. Y claramente, el quien da luz implica un elemento que te abre para las cosas de identidad de género. Hemos tenido 2 casos de hombres que están embarazados que cambiaron su género, por lo cual el chico nace con un padre y no con una madre jurídicamente hablando. ¿Y cómo cierra esto? Como dijimos en el caso para que nos pase como Paraguay. No es admisible la impugnación de la filiación si yo presté consentimiento. No puedo decir, señor, hago un ADN, no es mío. No importa. Usted prestó consentimiento para que vaya con donante anónimo y todo, usted es el padre jurídicamente hablando, después no puede decir que se haga un ADN, por eso no es posible la impugnación de la paternidad. Ese es el núcleo duro básicamente del Código Civil, en lo que tiene que ver entonces con los temas de técnicas de reproducción, que viene a reforzar esta idea de las familias homoparentales. Ahora, ¿qué nos pasó? Hago matrimonio igualitario. Extiendo la presunción de comaternidad por el principio de igualdad. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se casaron? Porque también tengo un derecho a casarme como no casarme. Si yo tengo una pareja con otra mujer y no me caso, ¿cómo hago vínculo con la otra mujer viniendo de técnicas de reproducción asistida? Por eso la importancia de regular técnicas de reproducción asistida con el consentimiento informado. Tuvimos muchos problemas, ahí tuvo que venir el activismo judicial de jueces que han reconocido. ¿Por qué? Teníamos chicos, segundos hijos. Ya con matrimonio igualitario se presumía la comaternidad. Pero el hermano anterior, que no había matrimonio igualitario, tenía 2 madres, digamos, afectivas, pero solamente una estaba visibilizada. Y esto implicaba que los hermanos iguales de técnicas de reproducción, uno tenía 2 madres y el otro una sola madre. Por lo cual, esta desigualdad nos hacía ir a la justicia para poder vincular a la otra madre. Por eso sacamos, en el gobierno de Cristina, este decreto que hicimos, que es un decreto que es un invento. ¿Para qué? El ser matrimonial te lo da si el día que naces en un matrimonio. Pero si yo tengo un hijo y me caso dentro de 2 días, ese hijo no es matrimonial. ¿Cómo lo hago matrimonial para que tenga vínculo con las 2? Por eso inventamos este decreto para estos chicos nacidos antes del matrimonio igualitario, que se tenía vínculo con 2, para que le completen el acta con la otra madre para que haya una comaternidad por matrimonio posterior. Tuvimos que hacer ese invento a los fines de no haya una desigualdad con respecto a los hijos. Todo esto se soluciona con el nuevo Código Civil, ya no hay más de estos temas. Digo un poco para ver nuestra experiencia. Y tenemos en el Código Civil, para evitar todos estos conflictos, una cláusula transitoria que es una excepción al principio de que todo código nuevo se aplica de acá en adelante, no retroactivamente. Esto es retroactivamente. Los hijos nacidos antes de la entrada en vigencia del código, por técnicas de reproducción, son hijos del hombre o la mujer que prestó el consentimiento, etc., para que tenga vínculo con las 2 mujeres. Tuvimos acá este tema de la adopción. En materia de adopción tenemos también otro gran tema. Los pocos países que tienen matrimonio igualitario, que prohibían la adopción como Portugal, ya fueron cediendo por el principio de igualdad. ¿Qué quiere decir con esto? Miren cómo Portugal es el primer país de matrimonio igualitario que prohibía en su ley la adopción. Tuvo que empezar a ceder con la adopción de integración, que son parejas heterosexuales, tienen un hijo, rompen, ella sale del placar, forma pareja con otra mujer y esta quiere adoptarla de integración, la adopción del hijo de la pareja. En estos casos, Portugal tiene que ceder por el famoso fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice, esto viola el derecho superior del niño, no reconocer este vínculo afectivo tan grande que tiene con la nueva pareja de la madre, que ya tienen pareja hace muchos años. Por lo cual, dice, la adopción de integración del hijo del cónyuge, se lo reconoces al heterosexual, obviamente también a la pareja del mismo sexo. Pero además, también Portugal le reconoce la adopción de integración, pero quedaba todavía el tema de la pareja, digamos, del mismo sexo, la posibilidad de adoptar. Y ya este año, Portugal también permite todo tipo de adopción, incluso las parejas casadas del mismo sexo. Miren cómo la adopción es otro elemento también del tema de igualdad. La otra cuestión, sí, yo voy cerrando. La otra cuestión es la llamada tenencia. Primero,
Argentina ahora en su nuevo Código Civil habla de cuidado personal. El lenguaje no es... El lenguaje tiene, digamos, no es neutro, tiene mucho peso. La tenencia es el arma de guerra, de estupefaciente, no es de un hijo. No hablamos de tenencia, hablamos de cuidado personal. Uno cuida a un hijo, no lo tiene como si fuera un objeto y una cosa. Y esto tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño y la idea de sujeto y no de objeto. Por lo cual, Argentina tenía, como tienen en Chile, la preferencia materna de la tenencia o tuición de los hijos menores, acá de 7, allá de 5, era antes. Ahora, si son dos mujeres, ¿a quién preferís? No puedes tener preferencia. La preferencia es la tenencia de los hijos tras la ruptura. Menores de 5 años, a la mujer. Que además es una mala mirada de género. Porque si no, nos siguen diciendo desde el texto que las mujeres son los principales cuidadores de nuestros hijos. Eso es ficticio. Lo mejor para los chicos es que tengan vínculo con ambos. Cada uno da, desde lo personal, lo mejor para su hijo. Cada uno le da su parte a su hijo. Pero no quiere decir que lo mejor es que tenga una madre. Esa cuestión versus. O el padre o la madre. No, ambos somos importantes por ese principio de coparentalidad como un elemento central de derechos humanos. En ese marco, Argentina lo que hace con el matrimonio igualitario, para mí fue un error esto. Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés. Estaba antes, ¿no? Y le agregó en el matrimonio igualitario. En caso de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Por lo cual, estaban en mejor situación las parejas de lesbianas, que no había preferencia, que los heterosexuales. El matrimonio igualitario trajo consigo una discriminación inversa. Por eso el Código Civil lo que hizo ahora es, no hay más preferencia, se deroga, porque vamos a una coparentalidad. Ambos tenemos una fuerza y una importancia en la vida de nuestros hijos. Y con otra cosa más también, que en el código mismo ponemos, apellido de uno u ambos progenitores, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, o sea, coparentalidad, excepto que no sea posible el resultado perjudicial para el chico. La cuestión del apellido, lo último. En Argentina, el apellido de los hijos lo ponía el padre. Claro, con el matrimonio igualitario sonaste, porque el chico puede tener dos madres que no tiene apellido. La pregunta era, ¿y cómo le asignás apellido? Son dos mujeres. El género no podía ser el elemento para asignar el apellido. Por lo cual, ¿qué se hizo? De vez de agarrar y en la ley modificar todo el régimen de apellido, solamente pusieron como, también era lo que se podía en ese momento por el debate que implicaba el matrimonio igualitario. El proyecto nuestro de matrimonio igualitario en el fondo no es bueno. Lo que pasa es que si uno lo reformaba, volvía a la Cámara de Origen y el tiempo político nos hacía perder el proyecto en sí. Por eso lo sacamos como estaba y después lo arreglamos con el nuevo Código Civil. Acá tenemos el apellido de los cónyuges y el apellido de los hijos, incluso también en materia de adopción. La ley de matrimonio igualitario decía que los cónyuges del mismo sexo podían elegir el orden del apellido del hijo. Ponerle primero el de una, después el de la otra, o solo el de una o solo el de la otra. Elección de ella. Si no se ponen de acuerdo, régimen legal supletorio, era el abecedario. Y el abecedario está mal como sistema, porque siempre uno tiene las de ganar. Yo soy Herrera y mi marido es Cárdenas. Obviamente el AC está antes que el H. Por lo cual, si no nos ponemos de acuerdo, yo siempre pierdo. ¿Por qué? Porque el H va después de la C. Por lo cual el abecedario estaba mal puesto, porque no se permite la libertad de pactar en serio. Uno ya va con las de ganar. Por eso en el Código Civil nuestro, a falta de acuerdo en el orden del apellido, el sistema no sexista e igualitario es el sorteo. La gente en general no se pelea. Digo, recién nace el chico, te vas a pelear ahora por el apellido. La gente se pone de acuerdo por el apellido. Hemos tenido en Argentina hasta ahora, con el nuevo Código Civil, 3 casos de sorteo. Pero digo, ¿por qué? Porque España tenía, un debate que tuvo España con matrimonio igualitario. ¿Qué se propuso? El PSOE propuso hacer, no sorteo, ir a un proceso judicial para que el interés superior del niño digan quién es el mejor apellido. Primer problema. En el mientras tanto del proceso, ¿qué apellido lleva? Ninguno. Y segundo, salvo que tengamos el apellido grosso, tipo de Concha, o sea, Gil, Boludo, digamos, un apellido grosso. Los apellidos que la gente tiene son comunes. ¿Cuál es mejor en el interés del chico? Herrera es mejor que Cárdenas, qué sé yo. Cárdenas lleva acento, pero Herrera es con H y no suena, digo, qué sé yo, no sé. No vas a andar debatiendo ante el juez semejante cosa. Por lo cual el sorteo es mejor, es administrativo y no llevas a un conflicto que no tiene sentido, que no es un interés superior del niño en eso. Por eso, en el Código Civil mejoramos el sistema de asignación de apellido. Que encima lo flexibilizamos. Adicional o anteponer, siempre miras el derecho a la identidad, porque por ejemplo, si un señor reconoce, cuando el chico tiene 15 años, ya el chico tuvo 15 años en el apellido de la madre.
Pues no puedes automáticamente cambiarle el apellido o automáticamente. Va a haber que ver ahí hasta qué punto el chico quiere también, incluso por autonomía de la voluntad del propio chico, adicionarse el apellido del otro. El apellido marital. Y acá sí perdimos. Tuvimos muchas charlas internas. Acá Ricardo Vicente, con quien trabajamos el proyecto, Ricardo me decía, y Marisa, vos también. ¿Por qué? Para mí, el apellido de los cónyuges, antes era, la mujer puede adicionarse, de hecho era un deber, hasta el año 87, una obligación de la mujer, llevar el apellido del marido antes diciendo de. Bueno, el de es de posesión, es de tal, esta cosa de la mujer, posesión del hombre, ¿no? Yo creo que es el momento de derogar todos estos de, y que evidentemente cada uno tenga su apellido. Ya duras penas uno puede construir uno mismo, como para encima ser de alguien. Por lo cual dije mejor salir de esta visión de género, digamos, salir de este debate que venía de toda una mirada de género, que era el peor, digamos, de las mujeres. Sin embargo, Ricardo me dice, Marisa, vos que sos tan abierta con la libertad, permitir a la gente que se pueda adicionar el apellido del otro. Heterosexual u homosexual, cada uno puede adicionarse el hombre de la mujer es del hombre, y el pareja del mismo sexo lo mismo. Pero entonces, ¿en qué transamos? En que pueda ser con o sin añadir el de. Aquel que quiera, tipo apellido compuesto, para que no sea el del otro el de, soy de tal persona. Por eso las implicancias que tiene también con el tema del lenguaje. Y eso es lo que hicimos. Poder adicionarse que quiera, es que a la gente ya no se adiciona el apellido del otro, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer con el de o sin el de. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la posición de o sin ella. En definitiva, acá esta es una frase que usamos mucho, que trabajamos en todo el tema del matrimonio igualitario. No tenés que ser gay ni lesbiana para estar a favor del matrimonio igualitario. A mí mucho me decía, pero vos, si sos heterosexual, digo, esta cosa decís, qué poquito se piensa, ¿no? Esta cosa que solamente uno defiende sus propios intereses. Un horror, digamos, porque también tiene que ver un tema, está en contra de los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, no justamente por los intereses solamente de unos pocos. No tienes que ser gay ni lesbiana para estar a favor del matrimonio igualitario. Así como tienes que ser negro ni asiático para estar en contra del racismo. Basta con ser humano. Y me parece que esa es la clave básica para poder entender el por qué es importante ser un país de ley de matrimonio igualitario. Y por eso, y esto siempre lo decimos los que trabajamos en estos temas, vivimos en un mundo en el que por fuerza hay que hacerle sitio a todo. No se puede huir de los otros porque no existe otro lugar. Este es el lugar para todos. Entonces, en algún punto, la ley tiene un valor muy fuerte, no solamente simbólico. Yo me acuerdo cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, 5 de la mañana en Argentina, me llamó un íntimo amigo y me dice, Marisa, por fin le puede decir a mi mamá, ¿viste que no soy enfermo? El valor que tiene la ley al reconocer derechos es muy fuerte. Entonces, claramente parece que es una cuenta pendiente que se tiene en términos de derechos humanos muy fuerte, y por eso no hay que rajar esos temas. Al contrario, es cierto que la ley de matrimonio igualitario trae consigo consecuencias jurídicas complejas, porque venimos de códigos heteronormativos. Son códigos muy tradicionales, con pautas tradicionales. Y es obvio que el matrimonio igualitario es rupturista en sí en este contexto. Pero me parece que eso es la única forma de hacer que la ley sea al menos un poco más humana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marisa. Le ofrecemos la palabra al profesor Paredes. Muchas gracias, Yanira. Agradezco también al Ministerio por la organización del seminario y también a Marisa por tan inspiradora presentación. Yo voy a hablar de cosas un poco menos inspiradoras, creo yo. Mi presentación se titula La importancia del derecho comparado en el tema del matrimonio igualitario. Y los juristas, cuando hacemos este ejercicio de mirar qué es lo que se hace en otros lados, cuáles son las soluciones que se han encontrado en otros lados, lo que hacemos es buscar ejemplos que nos puedan servir de guía para regular nuestras propias instituciones. Y entonces voy a ser sincero y voy a partir, digamos, descubriendo desde ya la tesis que voy a tratar de explicar con mi presentación. Y es que del examen de distintas sentencias de tribunales comparados, ya sea tribunales nacionales como internacionales, no me queda claro que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea una cuestión de derechos humanos. Esa es la tesis que voy a tratar de explicar.
En algún sentido, Marisa se refería a la importancia de la lucha política en las cuestiones de reconocimiento. Y en esto entonces es importante primero partir diciendo qué significa que la cuestión, digamos, diga relación con materias que atingen a derechos humanos, ¿no? El decano en su saludo utilizaba una expresión muy metafórica que se le atribuye a un profesor argentino, Ernesto Garzón. Habló de coto vedado, ¿no? Entonces cuando uno dice, mire, esto es una cuestión de derechos humanos, significa que el tema está excluido de la discusión pública, ¿no? Por lo tanto, se impone, independientemente de las distintas posiciones que pueden haber, el tema se retira de la discusión pública, es indisponible para el legislador. Yo creo que este tema no puede sino ser un tema de debate y de discusión pública. O sea, en ningún caso yo creo que podríamos decir que reconocer derechos al matrimonio a personas del mismo sexo es una cuestión que no deberíamos discutir, y entonces deberíamos sencillamente incorporar en nuestro ordenamiento jurídico. La cuestión, entonces, el contexto de esto, yo creo que primero hay un contexto particular. La discusión se da en el marco de una demanda contra el Estado chileno ante el sistema interamericano. El asunto llegó a solución amistosa. Para los que no conocen cómo funciona el sistema interamericano, les cuento que el sistema interamericano funciona en dos sedes. Primero opera la Comisión Interamericana, que funciona a modo de filtro, y luego la Corte, que resuelve finalmente el caso. En el contexto de la negociación que se puede dar en la Comisión, se puede plantear la opción de que el Estado ofrezca, antes de que el asunto llegue a la Corte, una solución amistosa. Entonces, en ese contexto, el Estado chileno ofrece a los demandantes, que particularmente es el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, una solución amistosa, y la solución amistosa consiste en discutir el tema en el ordenamiento jurídico chileno. Y entonces se podría pensar que claro, de no discutirse y de no cumplirse y de no presentarse el proyecto, esto podría resultar en una condena para el Estado chileno. Eventualmente, ¿no? Así como no está claro que la cuestión sea, digamos, que haya que adoptar una decisión concreta en un determinado sentido, la jurisprudencia en realidad en este sentido es bien variopinta. Yo, un poco del punto de vista del contexto general, habría que partir diciendo que el tema es un tema nuevo que ha surgido en la jurisprudencia internacional en los últimos 15 años. Yo creo que todas las sentencias relevantes en esta materia son de los últimos 15 años. Me parece que el año 2001 la sentencia danesa es la primera relevante en el derecho comparado, y así han ido sucediéndose. Conjuntamente con una serie de sentencias también ha habido la aprobación del tema en sede legislativa en distintos países. Entonces, el reconocimiento del matrimonio ha tenido lugar a veces por iniciativa legislativa, que es lo que estamos tratando de discutir entre nosotros, o a veces por una sentencia judicial que lo que hace es derogar la cláusula de exclusión que entre nosotros está en el artículo 102, que dice que el matrimonio solamente puede celebrarse entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, la derogación de esa cláusula deja abierta la celebración del matrimonio a personas del mismo sexo. En definitiva, creo que el tema, digamos, trae causa en una discusión moral, y entonces todo lo que nosotros podremos decir a propósito de las discusiones morales es replicable aquí, en la medida en que, a mi juicio, no existe, digamos, esto se debería llevar a una discusión acerca de cuáles son los fines y los propósitos del matrimonio, y en el fondo, como nosotros entendamos que debe ser la institución del matrimonio, deberíamos obtener una respuesta a la pregunta. En la variada jurisprudencia, yo básicamente voy a ir comentando lo que ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, y en algunos casos entiendo que el profesor Levin se va a referir luego al caso de Estados Unidos y creo que algún otro antecedente. Bueno, la profesora ya se refirió al caso argentino, creo que el caso colombiano es importante, el caso canadiense, el caso sudafricano, son como los antecedentes más citados. Y yo creo que aquí hay tres cosas, el tema se puede separar en tres cuestiones. En primer lugar, reconocimiento de las relaciones afectivas.
Ese es un primer ámbito donde se han ido pronunciando las distintas sentencias. El segundo ámbito tiene que ver con las relaciones familiares, es decir, si las uniones homosexuales pueden dar lugar a relaciones familiares, y en tercer lugar es si es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, en el primer punto, ¿no?, en el tema de las relaciones afectivas, sí que la jurisprudencia es categórica. Hay un antecedente muy importante que es el fallo Dudgeon versus Reino Unido de 1981, que tiene que ver con el reconocimiento de personas transgénero, y entonces... No, perdón, ese es un caso de penalización de la sodomía, ¿no? Es un caso en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara contrario al convenio la penalización de la sodomía, y este es el primer antecedente que entonces conlleva a que toda la jurisprudencia europea se vaya abriendo. Y entonces, desde ese punto de vista, hemos pasado en los últimos 30 años de una situación absolutamente reprochable, donde se sancionaba a las personas por tener una orientación sexual distinta, a la idea, y yo creo que en esto sí hay bastante consenso, de que evidentemente esa es una situación que ya hemos dejado en el pasado, ¿no? O sea, no hay ningún reproche en ese sentido social, ni puede haberlo tampoco jurídico desde el punto de vista de personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Luego, ya entrado la segunda mitad de la década de los 2000, comienzan a sucederse una serie de pronunciamientos relativos a la posibilidad de que las relaciones homosexuales puedan dar lugar a relaciones familiares. Conjuntamente se van planteando también al mismo tiempo en el tema de si esas relaciones familiares pueden dar lugar al matrimonio. Una sentencia muy importante en este sentido es del año 2009, que es la sentencia Schalk y Kopf versus Austria, que es el caso de dos señores que habían solicitado su inscripción del matrimonio ante la legislación austríaca. La legislación austríaca no lo permitía. En el transcurso de la demanda, en el transcurso del proceso, el ordenamiento jurídico austríaco reconoce la unión civil, la figura de la unión civil. No obstante ello, igual la Corte Europea entra, y entonces en ese sentido la Corte resuelve de que las relaciones, digamos, familiares o la institución de la familia es una institución que va evolucionando a lo largo del tiempo, y que evidentemente en la actualidad el modelo de familia dista mucho del modelo tradicional que acá se ha comentado y que se ha criticado. Sin perjuicio de ello, entonces niega que sea el matrimonio, el derecho al matrimonio sea aplicable en el contexto del sistema europeo. Lo que hace la sentencia básicamente es aplicar una doctrina que se llama doctrina del margen de apreciación, que precisamente consiste en que en el sistema europeo los derechos humanos se van construyendo sobre la base del consenso de los distintos estados, ¿no? En la medida entonces de que existen instituciones en las cuales todos los estados en todos los estados existe la idea asentada de que eso constituye una vulneración del convenio, entonces se impone la normativa del convenio. De lo contrario, el Estado se considera que tiene cierta discrecionalidad para interpretar las obligaciones del convenio. Así, por ejemplo, no sé, en el caso de la tortura nadie discutiría que hay duda en esta materia, y por lo tanto nadie podría invocar la doctrina del margen de apreciación. Justamente esto no pasa en el caso del matrimonio igualitario, y entonces la sentencia Schalk y Kopf versus Austria, lo que hace la Corte Europea es aplicar doctrina del margen de apreciación. Luego de la sentencia en comento, Schalk y Kopf, hay varios antecedentes posteriores en los últimos años. Fíjense en el caso Hämäläinen versus Finlandia del año 2014, que es un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo por consecuencia. Uno de los cónyuges cambia el sexo en el transcurso de la relación material. La Corte resuelve justamente que, en términos coloquiales, se puede cambiar el sexo, pero no el matrimonio, ¿no? En la medida entonces de que no es contrario a la convención de que el ordenamiento jurídico finlandés establezca la disolución del matrimonio por cambio de sexo. Y finalmente, en el año 2015, la doctrina del margen de apreciación se viene finalmente a consolidar en la sentencia Charpentier versus
Francia, donde unánimemente, fíjense, en la sentencia Schalk había habido discrepancia. En la sentencia Charpentier, unánimemente la Corte asienta la doctrina del margen de apreciación y resuelve que el acceso a las reglas del matrimonio no es una cuestión de derechos humanos en el contexto del convenio europeo. En Estados Unidos ha sucedido una evolución similar, aunque eso ha cambiado recientemente con el fallo Obergefell versus Hodge, ¿no? Pero hasta hace poco, en el año 2013, fíjense, la sentencia Windsor versus Estados Unidos había justamente aplicado la misma doctrina del Tribunal Europeo. Estados Unidos funciona un poco como un estado federal, y entonces lo que se había impugnado allí era la ley de defensa del matrimonio que se había aprobado en la época de Clinton, fíjense, en la época de Clinton, porque había habido toda un interés por los pronunciamientos desde las sentencias de los años 80 y de principios del 2000 que se referían a la penalización de la sodomía. Y entonces eso evidentemente fue visto por los conservadores, y no solamente por los conservadores, también el Partido Demócrata, como una amenaza para la institución del matrimonio, y entonces se aprobó una ley que se conoce como Ley de Defensa del Matrimonio, y esta Ley de Defensa del Matrimonio imponía el matrimonio heterosexual a los distintos estados, ¿no? Y entonces lo que hace la sentencia Windsor versus Estados Unidos es declarar inconstitucional justamente esa cláusula que imponía el matrimonio heterosexual a los distintos estados, dejándolo a la libertad de los distintos estados la determinación si el matrimonio era una cuestión, digamos, exclusivamente heterosexual, o también se abría a las personas de una orientación sexual distinta. Bueno, eso vino a cambiar 2 años después. Fíjense lo repentino de los cambios que se han suscitado en esta materia. La sentencia Obergefell versus Hodge es de junio del año 2015, y el resultado, fíjense, la votación en la Corte fue 5 versus 4. Por 5 votos contra 4, entonces la sentencia de la Corte Suprema señala de que hay un derecho en todos los estados al matrimonio igualitario. Y eso muestra entonces lo complejo de la situación. Y uno puede entonces encontrar pronunciamientos similares en distintos estados. Hay estados como Colombia, Sudáfrica, Canadá, donde la jurisprudencia se ha terminado también decantando, porque la cuestión del matrimonio, el acceso al matrimonio de personas del mismo sexo es una cuestión de discriminación. Sin embargo, cuando uno revisa las argumentaciones, se encuentra de que hay algún problema argumentativo en esas sentencias desde el punto de vista, y creo que la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos también tiene ese problema, en la medida en que, claro, es verdad, cuando uno invoca la orientación sexual, lo que hace es trabajar sobre la base de una categoría sospechosa, pero trabajar sobre la base de una categoría sospechosa no indica que la ley sea per se inconstitucional, solamente lo que hace es cambiar las cargas de la argumentación. Lo que hay que entrar a justificar entonces es que la exclusión está o no estaría justificada. Y en ese sentido creo que, bueno, el matrimonio, tal como lo hemos concebido, intrínsecamente es una institución excluyente, ¿no? Y entonces el hecho de aceptar personas del mismo sexo no soluciona el tema de la exclusión. Si uno llevara al extremo la doctrina de la inclusión total, por ejemplo, debería necesariamente terminar reconociendo de que los matrimonios poligámicos son válidos, ¿no? O sea, si no hay razón para excluir a personas del mismo sexo, ¿por qué excluir a personas, digamos, a matrimonios constituidos por más de un cónyuge? Eso ha hecho, por ejemplo, la jurisprudencia en Brasil, donde ha habido varios pronunciamientos que han aceptado la constitucionalidad de matrimonios poligámicos, y entonces ahí entramos en otra discusión, y que yo creo que entonces en definitiva es una discusión moral, es una discusión que debe darse en términos de determinar cuál es el sentido y los propósitos de la institución del matrimonio. Y esto fíjense, es súper relevante, porque en algún sentido, si uno tuviera, digamos, una apertura total, necesariamente uno debería terminar reconociendo de que el matrimonio, que es una cuestión de reconocimiento público de un determinado estado social, debería ser
derogado, ¿no? En la práctica, si uno abriera las puertas del matrimonio, el matrimonio seguiría siendo pasaría a ser una cuestión netamente privado, y quizás el único matrimonio, el auténtico matrimonio igualitario sería, digamos, abolir la institución del matrimonio y que las relaciones afectivas de las personas queden digamos, entregadas a las herramientas del derecho privado convencional. Y entonces creo que desde el punto de vista jurídico, yo no estoy aquí haciendo un pronunciamiento de fondo, ¿no? de si es o no conveniente reconocer el matrimonio igualitario. Creo que los argumentos sobre derechos humanos obscurecen el tema. Creo que en definitiva esto es una discusión moral, y en tanto discusión moral creo que se debe resolver en sede de debate ciudadano, de debate parlamentario. Creo que en estas cuestiones no siempre hay respuestas correctas, y por lo tanto, como toda cuestión moral, muchas veces necesitamos resolverla simplemente contando los votos a favor o en contra. Eso tiene una cosa, y ustedes pueden decir, mire, esto es una mala noticia, pero creo que al estado actual de la situación no es una mala noticia. Ustedes saben que en este país las cuestiones terminan muchas veces resolviéndose en el Tribunal Constitucional con muy malos argumentos, y creo que esta es una buena razón para entender de que el legislador en esto debe actuar de forma libre, las cuestiones se deben debatir de manera pausada, incorporando todas las visiones, y entonces deberíamos entender que el Tribunal Constitucional, en la medida en que no hay una cuestión de derechos humanos o no hay una cuestión de derecho constitucional implicada, no debería eventualmente poder entrar en estas cuestiones. O sea, deberíamos dejar a la decisión que soberanamente adopte el legislador con el debate, no con el concurso del debate ciudadano, y que creo que eso estamos haciendo aquí en esta instancia, y entonces bueno, eso sería el contenido de mi presentación. Muchas gracias. Bien, le agradecemos al profesor Paredes porque hace un contrapunto, y yo creo que estamos en condiciones de abrir entonces un tiempo de preguntas. Tenemos, según programa, disponible alrededor de 10 o menos minutos. Tratemos de ser precisos en las intervenciones para que podamos... en que se pueda retomar preguntas para... Entonces, voy a recoger un par de preguntas para abrir el debate. Siempre podemos retomar, como acaba de decir el profesor Quintana, al final de la mesa siguiente. Entonces los invito a intervenir. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién rompe el hielo? La profesora Turner. Con la aproximación que hace el profesor Paredes, pero ¿cómo podríamos salvar, Felipe, el hecho de decir este no es un problema o no es fundamentalmente un problema de derechos humanos, si consideramos que en algunos instrumentos de derechos humanos está consagrado el derecho a contraer matrimonio? Sí. La respuesta que yo daría es que al menos en el problema nuestro, uno podría digamos avanzar de la forma en que se ha hecho, ¿no? Por el lado del reconocimiento de las uniones civiles, y uno podría llegar a tener una regulación de la unión civil equiparable completamente al matrimonio, es decir, un matrimonio con otro nombre, y creo que eso aún no resolvería el problema, porque creo que esto tiene que ver con una cuestión de reconocimiento público. Podremos discutir qué es lo que significa la institución del matrimonio, y entonces lo que hace la jurisprudencia en el fondo dice, mire, el matrimonio es una institución maleable, si se quiere, ¿no? Y entonces cada sociedad tiene la facultad para definir en qué consiste el matrimonio. Y el matrimonio, en algún sentido, supone excluir relaciones, por ejemplo, relaciones amicales, ¿no? La situación de personas, y tú podrás corregirme como profesora de Derecho de Familia, pero
por ejemplo, no sé, la situación de dos hermanas que viven solas y alguien podría decir, mire, esto podría en algún sentido decir que constituye una situación afectiva que podría llegar a ser matrimonio. Y entonces simplemente eso es lo que hace la jurisprudencia. Mire, el matrimonio en tal, por per se, digamos, excluye. Si abrimos totalmente el matrimonio deja de existir. Y entonces, bueno, cada sociedad determinará en qué sentido se excluye o no a determinadas categorías. Lo que usted no puede hacer es impedir que determinados colectivos accedan a los mismos derechos. Pero en el fondo, digamos, independientemente del contenido, pareciera ser que en el matrimonio hay una justicia, lo que en teoría de la justicia se llama justicia del reconocimiento. Y eso es una cuestión moral, en definitiva, que cada sociedad determina democráticamente. Sí, si puedo hacer quiero contestar un poco porque me parece que hay muchas cosas como mezcladas para mi gusto, ¿no? El tema moral no es un tema jurídico, digamos, lo que cada uno piensa en el matrimonio. De hecho, incluso hoy, con el matrimonio heterosexual en Chile, si todos nos empezamos a preguntar qué cada uno cree el matrimonio, cada uno va a pensar algo distinto. Cada uno cree que es su matrimonio y cada uno hace, digamos, o sea, tiene que haber un derecho a la intimidad, cada uno cómo cree su matrimonio. El tema es cuáles son las consecuencias jurídicas de ese matrimonio, que es otra cuestión, no es moral, eso es jurídico. De hecho, en algún punto también va cambiando las sociedades y por eso Argentina, por ejemplo, el deber de fidelidad no es jurídico, es moral. Por lo cual, porque de hecho cada uno internamente va haciendo, alguien fue infiel y si lo perdonó, cada uno tiene derecho a perdonar si tiene ganas. No es que el Estado venía a obligarlo a divorciarse porque fue infiel, no. Entonces digo, me parece que el plano es distinto. Una cosa es las consecuencias y cómo uno regula el matrimonio, que eso es lo que uno va a debatir, cómo se regularía el matrimonio igualitario en un país. Pero que el derecho contra el matrimonio es un derecho humano. De hecho, no fue digamos, en el marco de un caso que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema que se llegó a esta transacción, por lo cual, si llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiere decir que la propia Corte Interamericana está aceptando que el tema del matrimonio igualitario, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho contra el matrimonio de la Convención Americana, artículo 17, claramente es un derecho humano. Te digo, me parece que no podemos salir del debate de derechos humanos porque está clarísimo que está comprometido a derechos humanos. El tema es cómo lo regulamos, cuáles son las consecuencias jurídicas que debería tener esto en materia de afiliación, en materia. Esa es una cuestión, pero partiendo de la idea de igualdad, de que todos tenemos derecho a poder contraer matrimonio. Que el tema de la poligamia es la famosa pendiente resbaladiza que se hace mucho, ¿no? Hoy regulamos el matrimonio igualitario, mañana vamos con la poligamia y pasado se quiere casar con un perro. Esperen. Estamos acá hablando del matrimonio igualitario y la poligamia es otro tema, es otro debate y es otra cuestión. Digo, muchas veces se quiere hacer esto de meter toda la misma bolsa para que en realidad salirnos del debate estructural que tiene el matrimonio igualitario. Entonces, Argentina tiene matrimonio igualitario y no por eso dio el debate sobre la poligamia o el poliamor. A lo mejor dentro de 15 años lo hacemos, hoy no lo estamos haciendo. Y de casarse con un perro nadie lo ha planteado. Pero digamos, esta cosa de querer hacer la pendiente resbaladiza es peligroso porque nos saca del debate más profundo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Bueno, básicamente digo, a mí me parece que es de derechos humanos y el tema de la poligamia es otra cuestión. Profesor Quintana. Para Marisa, yo tengo una duda, una curiosidad en términos prácticos. Sí. Un caso como el caso Atala, sí, que yo creo que todos conocemos. Sí. ¿Cómo lo solucionaría hoy el derecho argentino a la luz del Código Civil nuevo? Porque ahí hay una serie de cosas de las que tú hablaste, entre las que están incluidas el derecho de los padres al cuidado personal de los hijos, que es una cosa que en estos debates también a veces pasa, digamos, y se olvida un poco. Pero, o sea, yo no te pido que hagas un pronóstico certero, pero sí, pero ¿cómo quedaría eso regulado? En el caso Atala, llevado hoy a la Argentina con Código Civil nuevo, sería muy sencillo. Ante la ruptura de la pareja de Karen con su expareja, ninguno de los dos tendría el cuidado personal exclusivo. Ambos tendrían el cuidado sobre los hijos. Que eso no implica de que los chicos vivan en la vivienda de uno de los dos. Pero ¿qué es la coparentalidad? Lo voy a buscar yo, o sea, esta idea de que cuando estábamos juntos, uno retira del colegio, busca, lleva al médico, el otro va. Eso mismo que hacíamos cuando estábamos juntos, que siga pasando, pero separados. Que siga teniendo el mismo vínculo, por lo cual lo pueda llevar, lo pueda traer,
Por eso Argentina va a un divorcio encausado, para poder dar el terreno a esta coparentalidad para construirla. Porque si yo veo un divorcio culpable, donde quiero hacer miércoles al otro, diciendo que sos una muy mala persona, después es muy difícil ir a una coparentalidad. Entonces, tiene alguna visión sistémica que tiene el código interno atrás. Entonces, el caso Tara sería muy fácil. No habría tenencia para ninguno de los dos. Ambos tienen coparentalidad. Más allá de que las chicas vivan con Karen en ese momento. Pero él puede ir y verlo todo el tiempo que quiera. Pueden, digamos, eso es. Y sigue rigiendo igual que estaban juntos. ¿Qué quiere decir? Autorización para ir de campamento con el colegio. ¿Lo firma Karen o lo firma su expareja? Y vale, lo que uno firme ya vale por el otro. Porque hay una coparentalidad. Ninguno tiene, y se lo quiere cambiar de colegio, tiene que tener la anuencia del otro. Porque ninguno tiene la suma del poder sobre sus hijos. Sino ambos tienen una coparentalidad. Por lo cual serían mucho más sencillos esos temas, ¿no? Y la orientación sexual jamás sería un elemento para que haya una preferencia de la asignación del cuidado, ¿no? Bien, yo creo que podemos poner términos sin perjuicio de retomar en la ronda. Y hay una última pregunta. Hola, yo tenía una pregunta para los dos, pero en realidad para el último panelista. Y me llama la atención de que, yo no soy abogado en todo caso, pero me llama la atención de que se diga que, si te entendí bien, el hecho de que planteemos esto en un terreno moral nos va a hacer evitar el Tribunal Constitucional. Yo ahí, digamos, la pregunta que hago es que, por lo menos acá en el caso chileno, el debate sobre este tema tiene que ver menos con matrimonio y tiene menos que ver con cónyuges o con progenitores y tiene más que ver con el concepto de familia. Y básicamente acá en Chile, ¿haremos o no haremos leyes o avanzaremos o no avanzaremos en este ámbito en la medida que no toquemos este precepto que es la familia, que está pobremente contenido en la Constitución chilena, pero al principio de la Constitución chilena? Y básicamente la ley de acuerdo de unión civil logró prosperar y logró darle existencia jurídica a algo que vemos todos los días en la calle, ¿no? A pesar de que algunos parlamentarios no lo querían creer, digamos. Justamente esa ley tuvo viabilidad porque no tocó el concepto de familia. Y yo escucho tu presentación, Marisa, y de lo que se trata tu presentación es que es lo que es familia hoy día, ¿no? Y pucha que tenemos versión. Entonces, yo no tengo ninguna duda que el Tribunal Constitucional va a revisar esta y toda ley que toque el concepto de familia, que todavía no hemos logrado definir los chilenos, ¿no? Entonces, por eso no comprendo por qué el argumento moral nos salvaría de algo que de todas maneras viene de cajón, y además que es el debate de hoy, que es qué es y qué no es familia. Sí, mi punto es que estas son, en la medida en que nosotros sacamos esto del debate constitucional o del debate de derechos humanos, lo que estamos diciendo es que quién es soberano para regularlo es el legislador, y el legislador en algún sentido somos todos nosotros. Es decir, tenemos la autonomía moral para determinar qué es la familia, qué es el matrimonio, y por lo tanto el Tribunal Constitucional no tendría legitimidad para imponer un modelo de familia, ¿no? Ese es el centro del argumento, ¿no? Yo no me he manifestado ni a favor ni en contra de tesis sustantivas. Simplemente lo que he hecho es una delimitación competencial de lo que corresponde a cada quien. Y a mí en realidad me gusta esa tesis. Creo que hoy en día el tema del matrimonio igualitario, si uno lo sometiera a votación, me parece que como están las cosas en la sociedad chilena, obtendría un respaldo mayor que el rechazo que podría obtener. Pero claro, no es que porque sea una cuestión moral el Tribunal Constitucional no puede entrar. Lo que pasa es que lo que uno le tendría que decir al Tribunal Constitucional, mire, en las cuestiones morales fundamentalmente, o en la mayoría de los casos, no tenemos acuerdo, no hay posibilidad de que personas sensatas, personas racionales, obtengan una única respuesta correcta, y por lo tanto usted, que no tiene legitimación democrática, no nos imponga su propia visión. Esa sería mi respuesta. Yo quisiera contestar a la última observación de la profesora Herrera. Creo que hay dos cosas. Creo que no es insensato plantear el debate sobre el matrimonio poligámico en sociedades europeas. Por ejemplo, personas que profesan la religión musulmana, los argumentos son muy similares a los argumentos que plantean las personas que tienen una orientación sexual distinta de la heterosexual, ¿no? ¿Por qué no entonces, si son formas de matrimonio que culturalmente en esos países tienen mucho sentido, y entonces se abre la regla, ¿por qué no a nosotros? No habría ningún argumento racional para negarle. Y bueno, lo del perro creo que es un espantapájaro, creo que no tiene sentido discutirlo, pero creo que no es insensato que el debate, digamos, tenga un anexo, un contiguo con el tema
Sí, de la para otros seminarios, digamos, no. A mí me parece, sí, es un tema más para Europa que tiene todo el tema de la cultura y tiene mucho más con la inmigración y todo. Claramente es un tema, se ha planteado y hay fallos sobre materia de pensión y todo. Pero eso que sí es otro debate, no es el matrimonio igualitario, es otra cuestión que también viene, que tiene que ver con la pluralidad de familias también, pero es otra cuestión. Yo sí me parece es peligroso poner el tema de ¿cuántos votarían hoy el matrimonio igualitario? Es muy peligroso preguntarse eso. La Argentina, si en el 2010 hubiéramos llevado a plebiscito el matrimonio igualitario, a lo mejor hubiéramos perdido. Pero los derechos humanos no se plebiscitan, y menos los derechos de las minorías. Y me parece que eso es muy peligroso, y así pasó también con California cuando fue la famosa Proposición 8, ¿no? Me parece que, ojo, los derechos humanos no se plebiscitan. Y entonces digo, esta cosa, y aparte que haya mayoría hoy, es más, hoy uno va a Argentina después de 6 años de matrimonio igualitario, y a lo mejor hoy, si se votara, ganaríamos, pero 80-20 o 85-90-10. Pero justamente porque vivimos 6 años de matrimonio igualitario y la gente y la cultura se dio cuenta de que realmente eso implicó una ampliación de derechos. Hoy el argentino se la gran conquista ser país de matrimonio igualitario. Y por último, es cierto esto que él decía de los fallos del Tribunal Europeo, quienes conocemos mucho porque hacemos mucho comparativo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo, pero así esos casos que dijo sobre Francia o contra Finlandia, digamos, e Irlanda, son después casos que después tienen país de matrimonio igualitario. Aunque después la Corte Europea le haya dicho margen de presión de los estados, ese debate de llevar el caso a la Corte Europea les ayudó a ellos para debatir internamente a nivel nacional y miren cómo tienen después ley de matrimonio igualitario. Digo, más allá de lo que haya dicho la Corte Europea, es interesante ver como un planteo de derecho estratégico y la pregunta es, si Móvil no hubiera llevado el caso a la Corte Interamericana, ¿qué hubiera pasado del proyecto hoy? O la idea. Digo, en algún punto también los organismos internacionales y la justicia internacional regional ha sido interesante, más allá del resultado después, para poder movilizar estos debates internamente, ¿no? Bien, muchas gracias. Cerramos. ¿Hay un café previsto? Los invito entonces a seguir discutiendo en el tema.